Señor Jesús, tú eres el Rey de Gloria. Y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria. Tú eres el Rey de Gloria. Alzaos, oh puertas, para que entre el Rey de la Gloria. Qué bendición estar una vez más en este su programa, El Rey de Gloria, Pastor Amado. Amén. Estamos gozosos y bendecidos de estar con ustedes y le damos la bienvenida. Les recordamos que vivimos por la palabra de Dios y estamos en su programa, El Rey de Gloria. Gracias por sintonizarnos y estamos comprometidos, dispuestos y emocionados del estudio de la palabra del Señor que estamos llevando en el libro de Salmos, capítulo 24, que es toda una dimensión a la que nosotros tenemos que llegar como hijos y hijas de Dios. No solo considerar a un Dios creador, no solo entender la dimensión de un Dios de justicia, sino poder entender y abrazar la dimensión del Rey de Gloria. Y hemos venido trabajando por algunos días en esta tercera dimensión, que empieza en el verso 7, diciendo: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas. Esas puertas, alzaos, oh puertas, vuestras cabezas. Es una puerta que el hombre puede abrir. Y alzaos vosotras, puertas eternas. Se habla de las puertas del cielo. Entonces hay unas puertas en la tierra y otras puertas en el cielo. Y la otra parte dice: y entrará. Esa palabra entrará refleja movimiento de un lugar a otro. Y ayer respondíamos la pregunta esa, el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Ayer hablábamos de ese Melec de Cabod, ese peso de gloria, esa gloria tan pesada que cuando entró en el templo no quedaba oxígeno para respirar y los sacerdotes tuvieron que abandonar aquel lugar porque era pesada la gloria de nuestro Dios, ese Dios de riqueza, ese Dios de majestad, ese Dios de abundancia, ese Dios de excelencia al que hace referencia la palabra Cabod. Y hoy entramos a estudiar ese verso 8, amado y amigo Pastor Juan Félix. ¿Quién es ese Rey de Gloria? ¿Podría responder en casa quién es ese Rey de Gloria? Porque ese es el desafío al que hoy nos enfrentamos. Tenemos con esta prácticamente 8 semanas de estar compartiendo Amén. Sobre este salmo, grandioso salmo, que nos hace subir como subían y bajaban los ángeles que miraba Jacob y que el Señor le prometió a Natanael que vería, hasta tener mayor revelación de esta nuestra vida espiritual, de esta nuestra realidad eterna. Por eso la pregunta del Salmo viene en el momento justo y propicio, cuando ya se ha anunciado y ya se ha dicho: alzaos, oh puertas, y entrará el Rey de Gloria. Entonces, ¿quién es el que va a entrar? Amén. Tenemos que averiguar quién es el que va a entrar. Y usted me diría en casa: pues sabemos que Dios. Porque hay cosas que parecen lógicas, las damos por sentadas, pero hay cosas que cuando escudriñamos la palabra, amén, nos llevamos sorpresas. Y tenemos sorpresas. Bendito sea el Señor. De la palabra del Señor, toda sorpresa siempre es agradable, es de bendición. Amén. Y aquí tenemos una que nos confirma. De pronto compartamos este programa de hoy y usted dice: yo sabía eso, pero déjeme decirle algo. La fe viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. Y por lo tanto, cuando nosotros entendamos quién es este Rey de Gloria, cuando nosotros entendamos el concepto Elohim, que se traduce por Dios, y podemos entonces tener más conocimiento, entonces no nos ocurrirá lo que como sentencia pronunció Oseas: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Nuestro conocimiento crece, nuestra fe se fortalece y nuestra esperanza en gloria, amén, aumenta. Quiero un momento concentrarme en esa pregunta: ¿quién es este? Cuando esa pregunta viene,
quiere decir que viene una persona del que no conocemos el carácter, que no conocemos quién es. Por ejemplo, me gusta que esta palabra se presenta, esa misma pregunta se presenta en Génesis 24:65, amado pastor. Génesis 24:65. 24:65 de Génesis. En el verso 64 dice, Génesis 24:64, lee, amado pastor. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Porque acá tenemos la primera vez cuando Rebeca, que fue desposada por un criado, porque Abraham envió al criado a Eleazar. Y dice la Biblia que, escúchame, dice la Biblia que Isaac estaba deprimido, hermano. Isaac estaba triste porque se había muerto su madre Sara. Y un día iba pensando, salió al campo, iba meditando. Y dice la palabra del Señor, hermano, que mientras él estaba triste y él estaba meditando y él estaba preguntándose qué sería de él, Dios lo había sorprendido porque Dios se había provisto para él un reemplazo para su madre, se había provisto una esposa. Y dice la palabra de Dios que cuando estaba aún lejos, dice que lo vio Rebeca. Y alzó sus ojos Rebeca y vio a Isaac, porque había preguntado la misma pregunta que se parece allá, pero ya no quién es el Rey de Gloria, sino quién es este varón que viene del campo o por el campo hacia nosotros. Y el criado había respondido, este es mi Señor, este es su esposo. Entonces mira qué tremendo, porque Rebeca va a conocer algo que ella no conocía, va a conocer una imagen, va a conocer un carácter, va a conocer al hombre con el que ella va a continuar el resto de su vida. Entonces hay una revelación con esa pregunta, ¿quién es este hombre que viene del campo? Y es una comparación, amado pastor, con esa pregunta, ¿quién es el Rey de Gloria? Pastor, y recordamos, y amado y amada que nos sigue sintonizando en casa, recordamos que en la figura de Isaac y de Rebeca, la palabra del Señor, y esto no es nuestro, ya hemos dicho que esto es de uno de los tantos estudios de la palabra, hay una representación, una tipología, una simbología de la relación de Cristo y la iglesia. Amén. Y entonces por eso este encuentro entre Rebeca e Isaac es tan representativo. No debemos de pasar estos versos así como una lectura rápida, como que estemos leyendo la poesía, una narración de Gabriel García Márquez o de cualquier gran escritor. No, esto es palabra de Dios que nos está revelando un acontecimiento, narrándonos una historia, pero también representándonos un futuro, porque esta palabra es profética. Amén. La iglesia fue mandada a traer para Cristo. Wow. Rebeca fue mandada a traer para Isaac. El padre de Isaac, Abraham, mandó a traer esposa para su hijo. El padre que hizo los cielos y la tierra envía a su hijo amado como novio para prepararse a sí mismo a una iglesia pura, santa y sin mancha. Y aquí, entonces la pregunta que escuchamos es la misma: ¿quién es este? Y la respuesta que da el criado: ese es mi Señor. Tremendo, amado pastor. Podríamos decir, ese es mi Señor o ese es Dios. Porque ese es el desafío con el Salmo, pastor. Amén. Ese es nuestro Señor. Estamos compartiendo la palabra. ¿Cómo respondemos a eso? Es nuestro Señor, es nuestro Padre. Jesús nos dijo ahí en la oración del Padre nuestro. Amén. Cuando oréis, Mateo 6, del 12 en adelante, o del verso 6 en adelante. Y cuando oréis, diréis así: Padre nuestro. ¿Podremos nosotros responder a esa pregunta? ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Es el Padre nuestro o es Dios?
porque vamos a encontrar diferencias entre esto que estamos empezando a estudiar, pastor. Amén. También, amado pastor, me gustaría que veamos un momento en Juan capítulo 12, verso 34. Juan capítulo 12, verso 34, la palabra del Señor dice así: le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ay, Dios. ¿Quién es este Hijo de Hombre? Está sacando al descubierto algo que está escondido, algo que la gente no está viendo, porque mira, vuelve a leer el versículo, amado pastor. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Porque este pasaje nos está hablando de que Jesucristo está hablando de la resurrección. Y él dijo en ese pasaje: y si fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Me viene a la memoria, pastor, en este momento a Pablo frente a este desafío. Ajá. Tal vez no nos desviaremos mucho, pero en Efesios capítulo 3, Pablo dice a partir del verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tremendo. Este misterio que estuvo escondido por 4000 años, que los judíos no lograron conocer y que todavía luchan contra él, que Pablo aquí nos dice, a él le fue dada a conocer, le fue encomendada la gracia de dar a conocer ese misterio. Cristo revelado, no a los judíos, porque contra los judíos compartió, y por eso le preguntaron: ¿quién es este Hijo del Hombre? Amén. Pero Pablo es el encargado de las Escrituras de darlo a conocer a nosotros, a usted y a mí, que no somos judíos por sangre, ni por descendencia, ni por apellido, ni por cultura, sino que somos lo que en aquel tiempo se conocía como gentiles, como los pecadores, como los ignorantes, como los desechados de Dios. Ahora nosotros hemos tenido la revelación y de poder responder: ¿quién es este Rey de Gloria? Aleluya. Y una vez más en esa pregunta del 12 de Juan, en el verso 27 dice: ahora pues está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para eso he llegado a esta hora. Se llegaba el momento de la cruz, amado pastor. Determinación. Y Jesús decía: sálvame de esta hora, pero él sabía que desde antes de la fundación del mundo era un cordero inmolado, sacrificio anticipado. Estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, y cuando llegó el tiempo no era fácil ir a la cruz. Esta es una de las preguntas que se llaman en figuras literarias una pregunta retórica. Así es. La pregunta contiene la respuesta, Así es. pero nos desnuda, nos transmite la profundidad de aquel que hace la pregunta. Padre, sálvame de esta hora. Pero Wow. en todo caso, yo sé que para eso es que ha llegado esta hora. Y sigue diciendo el Pero a mí me entusiasma esta palabra, ¿sabe, pastor? Amén. Amado y amada que estoy en casa, cuando declaramos por fe, cuestiones de fe y de esperanza, cuando empezamos a declarar lo que no ven nuestros ojos, cuando Amén. empezamos a ver lo que nuestros ojos físicos no miran y empezamos a confesarlo con fe por el poder de la palabra, entonces nosotros entramos en una dimensión
en una dimensión que tenemos que saber que las cosas que no se ven van a venir, porque el Señor hizo de la nada, hizo los cielos y la tierra. Y también dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 4, verso 16, si mal no recuerdo, que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Las llama que no son. Y entonces nosotros empezamos a operar en esta dimensión de fe y entramos en desesperanza por momentos. Claro. Señor, ¿será que me emocioné? Claro. Padre, ¿será que yo estoy comprometiendo tu reino? Padre, ¿será que yo estoy siendo un irresponsable, un emocionalista, un fabulesco? Pero toda hora llega, amado y amado. Tremendo. Esto es lo que esta palabra a mí me conforta. Mas para esto he llegado a esta hora. Todo tiene su hora, ya nos lo ha dicho Eclesiastés 3, todo tiene su hora, pero que lo haya dicho nuestro Señor, para esto he llegado a esta hora, es porque en la eternidad toda hora tiene su día. Wow. Y nuestro campesino lo dice de frente. ¿Cómo lo dice? Dice que a todo gallo le llega su víspera, ¿verdad? Yo conozco diferente. A ver. A todo chancho le llega su día. También lo sé, pero no veníamos a decirlo así tan franco. Y el verso 28, mira, dice Jesús en la turbación del alma que tenía: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: le he glorificado y le glorificaré otra vez. Bendita sea la gloria de Jehová, cuando sabemos que no estamos solos, cuando sabemos que aunque estamos pasando momentos difíciles, momentos de turbación, el cielo está con nosotros. Y esto le pasó a Jesús cuando su alma estaba turbada y decía: ¿qué diré? Sálvame de esta hora, pero para esto he llegado, porque sabemos que estamos en el tiempo profético de Dios, que se nos ha profetizado, que se nos ha hablado, y entonces nos sentimos turbados, pero sabemos que el cielo está con nosotros, amado pastor. Y mira el anclaje de nuestro Señor, Amén. Pastor amado. Padre, Sí. glorifica tu nombre. O sea, a ver, aquí estamos entre nosotros, aquí en la tierra, somos la iglesia y podemos explicar lo que le está diciendo. Padre, honra tu palabra. Amén. Tú te comprometiste, Señor, me embarcaste a esto. Me enviaste aquí, no me dejes solo. Ahora es tu parte, porque él era solo hijo de hombre, pastor. Y esto es algo que debe animarnos. Usted y yo no nacimos en este siglo, ni en esta generación, porque se nos ocurrió. Ninguno de nosotros está aquí porque fue nuestra voluntad, porque nos preguntaron la eternidad. Levanten la mano, ¿quiénes quieren ir al final del siglo XX y inicio del siglo XXI? ¿Quién quiere ser hijo de Pedro y de María? ¿Quién quiere ser hijo de Juan y Auxiliadora? ¿Quién quiere ser hijo de Marta y de José? No, nadie nos preguntó. Amén. Ni nosotros que somos padres, que hemos procreado hijos, tampoco hemos sabido el momento de la concepción. Es que hay una eternidad que determinó que en este tiempo viniésemos. Y aquí usted y yo tenemos que echar la mano de esta misma promesa, de esta misma palabra. Padre, glorifica tu nombre y guárdanos de este siglo malo. Amén. Y dice el verso 29: y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno, porque siempre hay incrédulos, ¿va? Siempre hay incrédulos. No. Y otro decía: un ángel le ha hablado. Tenemos que decir, lamentablemente, que siempre habrá pocos que tengan fe. Sí. Lamentablemente. Ahora Jesús le respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Yo oro a Dios para que a alguien le caiga revelación de lo que esta palabra significa. Amén. Y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y en ese bendito tiempo estamos. Estamos convencidos de que el príncipe de este mundo ha sido echado fuera, por lo menos fuera de la esfera del cristiano. Ahora el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Diríamos con la misma fuerza que Jesús dijo: Padre, glorifica tu nombre. Amén. Nosotros como iglesia tenemos que decir lo mismo: Jesús, glorifica tu palabra. Amén. Atráenos a ti mismo.
Porque amado y amada, usted que nos escucha, usted nos está mirando constantemente y le hablamos del amor por esta palabra. Le amamos que vivimos de la palabra de Dios. Pero no podemos ignorar, aquí no venimos a engañarnos ni engañar a nadie que nos mira. Hay momentos en esta vida de desafíos de fe. Amén. De desafíos que no sabemos qué va a pasar. Amén. No sabemos cuál es el camino correcto. Y entonces podemos clamar a Jesús. Jesús, atráenos a ti mismo. Amén. Para poder encontrar luz. Esta palabra dice en el Salmo 119, lumbreras es a mi camino tu palabra. Pero por eso es que tenemos que conocer la palabra, amado y amada, porque no es las buenas intenciones. La justicia de Dios, ya lo hemos estado hablando, es tomar la misma palabra y decirle al Padre, Padre, es lo que tú dijiste. Amén. Ahora yo lo uso. Amén. Ahora yo lo aprovecho. Ahora yo me valgo de esta palabra. Paramos en ese derecho Pero legal. ¿cómo vamos a pararnos para hacerle una petición al Rey de Gloria, que es el juez justo y el juez eterno, si no conocemos la palabra? Amén. Por eso es que nuestro esfuerzo y nuestra pasión es contribuir para que algunas personas, ojalá muchísimas almas, vengan a Cristo al escuchar esta bendita palabra. Amén. Y entonces dice Jesús del corazón, Padre, glorifica tu nombre otra vez. Y la voz del cielo dice, le he glorificado, porque le glorificó cuando convirtió el agua en vino. Le glorificó cuando sanó al ciego Bartimeo. Le glorificó cuando sanó al ciego, cuando le limpió al leproso. Pero dice esta vez, en la muerte y en la resurrección, también glorificaré el nombre del Padre. Y es que esta glorificación fue de verdad. Amén. Porque a veces seguimos compartiendo, amados y amados, en casa. Muchas veces las señales, la palabra nos enseña que los señales, los milagros, las sanidades y los prodigios, va a decir algo que a veces no es dado mucho decirlo así tan fácilmente. Pero muchas veces todo esto es simplemente para que el incrédulo crea. Amén. Entonces, no es que el fin del reino de Dios es hacer milagros, Claro. ni sanidades, Amén. ni señales, ni prodigios. El fin de estas cosas espirituales es por causa de nosotros cuando somos ignorantes, cuando no conocemos la palabra, cuando no conocemos al Rey de Gloria. Entonces vemos el milagro, vemos el muerto levantarse y decimos como y como estos que estaban aquí. No, es un trueno. No, es que no estaba muerto. Mentira, los médicos dicen que todavía no había pasado el tiempo. Por eso el Señor esperó 4 días por la muerte de Lázaro. Así es. Y empezamos a buscar excusas. Pero realmente, una vez que conocemos al Señor, una vez que hemos abierto el corazón a nuestro Cristo, le hemos entregado nuestra vida, hemos reconocido que somos pecadores, que nos arrepentimos, que recibimos la bendición del perdón, que la sangre de Cristo nos limpia todo pecado, que la palabra de Dios nos lava, porque usted sabe, amado y amada, usted que ha sacrificado un animal, que la sangre se derrama y después hay que aplicarle agua para limpiar la sangre. Y entonces la sangre de Cristo nos limpia de pecado y la palabra nos sigue limpiando de toda Aleluya. contaminación de la vida diaria. Cuando venimos a eso, ya no necesitamos el milagro, ya no necesitamos la señal, ya no necesitamos el prodigio. No es que en la iglesia no los querramos, sí los queremos, por causa de los que están débiles, por causa de los que vienen caminando, por causa de los que todavía no están seguros, para que su fe se afirme. Pero la fe realmente se afirma sólidamente por la palabra. Amén. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir, que iba a morir colgado en un madero. Verso 34. Y le respondió a la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanecerá para siempre. La gente no había entendido no había entendido la Pascua del Señor. No habían entendido el misterio de la Pascua, no habían entendido que el ungido, que el santo, que el Cristo de la gloria tendría que padecer. Se habían saltado Isaías 54, amado pastor. Y es que, pastor y amado que nos escuchan, el gran desafío de la palabra es que nosotros queremos entenderla según nuestra cultura, según nuestros valores que hemos recibido de este mundo. Y entonces queremos adaptar la palabra, que fue lo que le pasó a los judíos. Amén. Había una promesa
que Cristo va a venir para restaurar, y hay una promesa, Amén. hay una palabra profética. Cristo va a venir para restaurar el poder de Israel, para recobrar el reino caído de David. Pero el pueblo de Israel nunca logró entender, dentro de ellos, Isaías 53. Amén. Isaías 54, que primero el Cordero iba a venir a ser inmolado para que fuese el Salvador de los gentiles. Amén. Digámoslo así, se abre un paréntesis en la historia y los judíos nunca han entendido ese paréntesis, nunca lo han aceptado. Y por eso es que usted y yo estamos hoy frente a esta palabra, porque estamos viviendo en ese paréntesis de la iglesia, donde Cristo se ha alejado del pueblo de Israel y volverá en el tiempo que que el Padre lo tenga determinado. Pero mientras tanto, Pablo dice, a mí me fue dado la gracia de revelar este misterio, Cristo entre los gentiles. Y por eso cuando Aleluya. Cristo dice aquí, yo seré levantado, se quiebra todo el molde de pensamiento. Pero ¿cómo que serás levantado? Y entonces no vas vea que en Hechos 1:6 Así es. restaurarás el reino de Israel en este este tiempo. Entonces no es que vas a restaurar el reino. ¿Cómo es que viniste? Y esto es la lógica humana. Amado y amada que me escucha, no se atenga a sus pensamientos. El oficio del corazón, dice el libro, si no me acuerdo, Jeremías, el oficio del corazón es engañarnos. Wow. No se atenga a sus intenciones. Límpiese de toda palabra que no sea la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios que es poderosa. Y entonces preguntan, ¿cómo es pues que dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? ¿Por qué la pregunta, quién es este Hijo de Hombre? Porque hay un molde, hay una estructura de pensamiento, hay una escuela de interpretación que se ha quebrado con la declaración anterior de Jesús, que es necesario que Él sea levantado de entre los muertos. ¿Quién es este Hijo de Hombre? El libro de Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, aquel que se despojó, dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Vamos a ver esa corona de gloria. Ayer hablamos del cabot, de ese peso de gloria, de ese Dios extraordinario. Él se quitó su corona, se quitó sus vestiduras, dejó su posición de Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, tomó forma de cordero. Y estando en la condición de hombre, se humilló, nadie lo humilló, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Déjeme decirle, amado pastor, que aquellos clavos no los sostenían, Él sostenía los clavos. Amado, estas cosas son tan impresionantes. Quiero desviar un poco el tema, pero es Amén. que la palabra del Señor, amado y amada que nos escucha en casa, nos desafía tanto. Dice la Escritura, es que este despojamiento, a mí como creyente, como siervo de ustedes, pues nosotros servimos a nuestro prójimo. Adoramos a Dios, pero servimos a nuestro prójimo. Eso es lo que la palabra nos ha enviado a entender. Jesús no se empezó a despojar los 30 años que estuvo aquí en la tierra. Oh. Jesús no se empezó a despojar un año antes de ser engendrado en María por el Espíritu Santo. Jesús se empezó a despojar desde que el pecado ingresó a Edén. Y dice la Escritura, a ver, pastor, el padre no tenía máquinas de coser, Wow. no tenía tijeras porque todavía no las había inventado. Así es. Y dice que vistió a Adán y Eva con pieles. Wow. Entonces yo me he imaginado, Padre, ¿cómo hiciste? Es que dice la Escritura que la túnica de Jesús era de una sola pieza. Así es. La túnica de Jesús no fue cosida, Así es. no fue cortada con tijera. Y entonces yo me he puesto a imaginarme, y esto es imaginación, amado y amada. Si usted quiere compartirlo, aceptarlo conmigo, pero esta es de la parte que usted debemos de escuchar y desechar lo malo. Pero yo me he puesto a imaginarme cómo sería, y tal vez si hay un carnicero que nos está escuchando, para él un carnicero simple, porque para el que sabe algo todo es simple, Claro. pero para uno cuando no lo sabe, todo le es complicado. difícil. ¿Cómo haría el padre para estazar aquel cordero? Para que quedara en una sola pieza. Entonces yo me imagino que detrás, así como por el rabo, lo cortó completo. Así es. Y empezó a meter la mano para que la piel, y después cortó el cuello,
quitó toda la osamenta, sacó todos los huesos y cortó las manos para que quedaran aquí. Es que quedó Una sola pieza. quedó una sola pieza, y donde iban las manos del cordero, entonces aquí le quedó como, en aquel tiempo era frío, por eso es que la ciencia dice que era la época de los hombres cavernícolas, que era frío. Entonces aquella piel fue incrustada en Adán y le quedó cuello tortuga. Yo soy enamorado del cuello tortuga. De verdad, como tengo el cuello tan pequeño, me encanta el cuello de tortuga cuando visto. Aquí a veces es muy caliente, pero cuando he estado en frío, me encanta. Y me imagino en la piel eso, porque le cortó la cabeza al lado abajito del cuello y después esa piel se la incrustó a Adán. Bendito sea nuestro Dios, amado pastor. Le incrustó a Adán. Adán saca las manos por donde iban las manos del cordero y abajo le llega a las rodillas. Por eso es que Elías vistió así. Por eso es que Juan el Bautista vistió así. Y por eso es que el manto de nuestro Señor no era de una sola pieza. Amén. Porque este Rey de Gloria siempre se ha escondido despojado. Siempre se ha escondido en lo humilde. Siempre se ha escondido en la mansedumbre. Siempre se ha escondido en la debilidad. Bendito sea nuestro Dios. Por eso es que, ¿quién es este Hijo del Hombre? ¿Quién es este Rey de Gloria? Porque la pregunta lo que nos transmite es el desafío de que no conocemos, Amén. de que no sabemos, Amén. de que ignoramos. Pero cuando hacemos la pregunta, nos han enseñado los que a su vez enseñan. Cuando hacemos la pregunta es cuando más profundo develamos o revelamos que tenemos en el alma. Bendito nuestro Dios, amado pastor, que tomó a Adán y a Eva en su pecado y los escondió dentro del cordero. Los para escondió protegerlos. en Cristo, amado y amada, y eso es lo que hace en nosotros. Por eso, Comunidad del Calvario, como Iglesia de Cristo, se aboca a anunciar esta palabra para que usted se despoje todo pecado y todo peso que asedia a todo hombre que no ha entregado su vida a Cristo, y venga a Cristo. Venga a Él y Él nos cubrirá con ese manto, con Amén. esa misma piel, y ahora ya no es sangre de cordero. Aleluya. La sangre del cordero, pastor. La sangre del cordero, bendito sea, sangre que tiene una genética del cielo, ya no llena de pecado, viene del cielo. Bienaventurados, dice el libro del Apocalipsis, los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Por eso Pablo se sentía tan regocijado. Le dijo esto a los efesios. En Éfeso era la cuna de la idolatría, la gran diosa Diana. Había un hombre Demetrio que vivía de fabricar efigies, imágenes, y las vendía. Y toda la ciudad acudían los pueblos de Asia en aquel entonces a comprar imagencitas de esa gran diosa Diana, que a la puerta de la ciudad tenía edificado un gran templo. Así es. Y ahí es donde Pablo dice: a mí me fue dado la gracia de revelar que Cristo estuvo como un misterio escondido por los siglos hasta que llegara el tiempo de los gentiles. Tremendo. Bendito sea Señor. Entonces queremos mostrarles que la palabra del Señor nos muestra en los evangelios a Jesús de diferentes maneras. Mateo lo menciona como el rey de los judíos, como un león. Hay otro evangelio que lo presenta como el Hijo de Dios, como el águila, como el que viene del cielo. Hay otro que lo menciona como el siervo sufriente. Y hay otro que lo menciona, en este caso Lucas, como el Hijo del Hombre. Entonces la Biblia me enseña que hay un ser extraordinario en el cielo que tiene 4 rostros, tiene cara de león, tiene cara de águila, tiene cara de buey, pero también tiene cara de hombre. Y déjame decirle que ese Cristo de la gloria, el que murió por usted y por mí, tenía rostro de hombre. Por eso es la pregunta que hacemos en esta hora, tomándonos del bendita palabra del Señor en el libro de Salmos capítulo 24. ¿Quién es este Hijo de Hombre? Ya no quién es el Rey de Gloria, sino metiéndonos esa pregunta: ¿quién es? En este caso, ¿quién es el Hijo del Hombre? Y esta frase, hombre, amado y amada que lo escucha en casa, déjeme decirle lo siguiente con todo respeto. Dice la Escritura que a imagen de Dios fuimos hechos. Amén. A imagen y semejanza de Dios.
Dios es hombre. Wow. O sea, nosotros no tenemos esta forma de carne porque nos la dimos. No es que Tremendo. evolucionamos del mono y pasamos de una condición de cuclillas y de saltar de rama en rama y de colgarnos de una rama y de pegar chillidos a esta condición que estamos. Desde el primero hasta hoy todos hemos sido iguales, porque la ley de la genética se ha cumplido y se ha transmitido. Algunos son más bonitos que otros, ¿verdad? Pero, bueno, por eso usted se consuela igual por eso, ¿verdad? Amén. Tenemos que ser optimistas y agradecidos con el Señor. Pero esto es lo que hemos sido. Entonces a nosotros se nos llamó hombres, no por nosotros, no porque Adán nos puso un nombre, sino porque nuestro Padre nos dio su imagen. Amén. Por eso Jesús vino así. Jesús no vino como vino por causa de parecerse a todos los hombres. No, nosotros venimos como venimos para parecernos a Él. Amén. Porque Él es el Hijo del hombre eterno, de ese hombre que hizo los cielos y la tierra y la mantiene con el poder de su palabra, inconmovible. Cuando yo veo a los científicos que no pueden callar y decir que el eje de la tierra es la tierra rota sobre un eje inclinado, yo le digo a usted que está en casa, empiece a rotar un círculo e inclínelo para ver si se sostiene inclinado. Normalmente tenemos como la porfiada a buscar el centro gravitacional, pero la Tierra marcha a miles de kilómetros y no se detiene y no se ha detenido y no se detendrá y va inclinada. Aleluya. Solo el poder y el poder de la palabra es quien lo sostiene. Amén. Porque escrito está en el libro de Hebreos que por la fe entendemos que fue creado el universo por la palabra de nuestro Señor. En Hebreos 1:1 dice eso. Entonces, acá este pasaje nos introduce en algo extraordinario. ¿Quién es ese Hijo de hombre? Y esa respuesta, hermano amado, esa respuesta es como la respuesta que le dio Jesús a la mujer samaritana. La mujer samaritana le dijo, ¿quién es, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hoy queremos presentarte al Rey de Gloria. Hoy queremos presentarte a aquel que viene del campo, y que está caminando hacia su iglesia. Y lo que espera es que la iglesia se baje de su camello y se cubra el velo. Porque déjeme decirle, el Rey de Gloria está a la puerta. El Rey de Gloria pronto volverá por su iglesia. El Rey de Gloria pronto volverá por su iglesia, y Él necesita que usted tenga una respuesta para esa pregunta. ¿Quién es ese que viene del campo? Él necesita que tenga una respuesta para ese. ¿Quién es ese Hijo de hombre? Él necesita que tengas una respuesta para ese. ¿Quién es el Rey de Gloria? Porque esta palabra nos va a cambiar la manera como vemos a Dios. Porque siempre estamos acostumbrados a ver a Dios en el caso del Rey de Gloria. Ya no lo vas a ver como el Hijo del hombre, lo vas a ver como el león resucitado. Lo vas a ver ya no como el cordero encarnado, sino como el león resucitado. Aquel que es todopoderoso, que todo lo puede, que es Señor de señores, que es Rey de reyes y que sale venciendo y para vencer, que no hay quien se le oponga. Entonces, esa pregunta, ¿quién es? Nos cambia el foco, nos cambia el paradigma, nos introduce en lo desconocido, amado pastor. Pastor, déjeme expresar algo más. Amado demás que nos escucha en casa, hay tantas cosas que la palabra de pronto empieza a desplegar en nuestro corazón, en nuestra memoria, en nuestro conocimiento. Rebeca, para poder llegar, esto lo hemos dado muchas veces, pero es que es la misma distancia. Para poder llegar a donde estaba Isaac, había caminado 1428 kilómetros. Wow. Había hecho una larga jornada viniendo por el desierto sobre un camello, un animal rústico, un animal inmundo, un animal que toma agua y camina. Y el que va arriba ve a ver si se proveyó no de agua, porque él no se detiene para que el otro que está arriba tome agua, porque él lleva suficiente para la larga ruta. Así es. Un animal de tosco andar,
que no hay belleza en él. Así es. Y caminó. No sabía a quién venía a conocer, pero sabía que era el hijo de Abraham. Amén. El hijo de mi Señor, le dijo a aquel fiel siervo. Y por eso que nosotros tenemos que ser fieles con la transmisión de este mensaje. Y le decimos a todo aquel que nos escucha, así como hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, es necesario que todo hombre y toda mujer sea rescatado de su vana manera de vivir y se encuentre con y venga al encuentro de ese Hijo del Hombre, de este Rey de Gloria. ¿Quién es? Pero hay que hacer un esfuerzo. Y Jesús, Hay que hacer un esfuerzo. amén. Y quiero finalizar con este versículo 35 al 36. Entonces, a la pregunta de quién es este Hijo de Hombre, de Juan 12, verso 35, Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no estéis sorprendidos, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe para dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Déjeme decirle que ese Hijo de Hombre quiere que tú le conozcas y quiere revelarse a ti. Solamente tienes que hacerte esta pregunta: ¿quién es este Hijo del Hombre? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Es el Cristo de la gloria, el que se despojó de su vestidura celestial y se hizo completamente hombre y empezó a depender del Padre. En un momento dijo: los aves del cielo tienen nido y los zorros tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Empezó a depender de Dios completamente. Se despojó el 100% de su naturaleza divina y empezó a caminar por la naturaleza humana. Y se hizo hombre, porque nosotros habíamos perdido nuestra naturaleza divina. Y para volvernos a ser partícipes de la naturaleza divina, se despojó, se hizo hombre. Y se hizo hombre para que usted le pudiera conocer. Se hizo hombre para revelarse a usted. Se hizo hombre para que usted lo pudiera conocer personalmente. Y hoy, a través de este programa de televisión, la pregunta que el Señor nos hace una vez más: ¿quién es? Y oramos para que encuentre una respuesta en su vida. ¿Quién es ese Hijo de Hombre? Oramos para que encuentre una respuesta en su corazón. ¿Quién es ese Hijo de Hombre? Oramos para que el Dios del cielo se te revele con todos sus nombres. Oramos para que el Dios del cielo pueda entrar a su corazón y puedas tener una respuesta. Porque el que anda en tinieblas, dice el final del verso 35, no sabe a dónde va. Por eso Juan nos vuelve a hablar en el capítulo 14, frente a Tomás. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. Aleluya. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús ya nos había dicho aquí en el verso 35 del capítulo 12, que el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Wow. Por eso, ¿hasta dónde va tu vida? Si comparecemos al escrutinio del Dios eterno, porque vamos a comparecer ante ese trono, la palabra habla de un gran trono blanco, a ese gran juicio. Entonces Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muchas veces nos encanta decir que Jesús dijo: yo soy el camino, pero dijo más: yo soy la verdad. Porque, ¿y qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. O sea, quite verdad y ponga: yo soy la palabra que ustedes se han dejado escrita. Y yo soy la vida. Porque por más que usted conozca la palabra, si no tiene el Espíritu Santo en su corazón, si no tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, somos como címbalo vacío y como metal que resuena, dice
la palabra en el capítulo 13 de 1 Corintios. Eso es lo que somos. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la misión de su programa, El Rey de Gloria, es decir, ayudarle a dar la respuesta. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Amén. Ese Hijo de Hombre se despojó a sí mismo y nació de una virgen y anduvo en la tierra como hombre y murió en la cruz de Calvario y resucitó al tercer día. Pastor amado, Ya no terminó. el tiempo otra vez nos ha ganado. Yo sé que queremos seguir mucho rato, pero el tiempo nos ha ganado. Este reloj, vamos a tener que presentar un recurso de amparo a este reloj para que se detenga en el momento que estamos así como muy emocionados. Amén. Tenemos que despedirnos, amados. Amén. Tenemos que despedirnos. Reciba a Cristo como Señor y Salvador de su vida y entonces podrá responder la pregunta, ¿quién es el Hijo del Y Hombre? regocíjese con nosotros, porque nos regocijamos al congregarnos a adorar su nombre. Nos vemos mañana con el favor Amén. divino y con su compañía. Diga, Señor Jesús, tú eres el Rey de Gloria. Y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria. Tú eres el Rey de Gloria. Alzaos, oh puertas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me lo ofrece hoy.